Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver, revisar rápido de manera gráfica lo de la práctica 2 para pasar a explicar ya cómo lo haremos distribuido. Entonces, quiero que por favor pongan especial atención en observar quién y qué secciones de código se encargan de aspectos de la red, ahorita que lo revisemos en el código. Bien, lo primero es que en la práctica 2 nosotros tenemos un código que se llama EcoServer, el cual crea un socket, ¿no? Donde escuchamos las peticiones de los clientes, ¿sí? En este caso hemos puesto en el ejemplo que sea, pues, el puerto 1007. Gráficamente esto es lo que nosotros vemos como el servidor, y aquí he puesto en color verde lo que vendría a ser el puerto. Enseguida, lo que ocurre ahora es que ese puerto donde yo escucho las peticiones de conexión no es suficiente. Tenemos que crear un objeto adicional, que en este caso es un skeleton, porque vive dentro del servidor. Pero si yo reviso el código, lo único que encuentro ahí es que tiene una cadena de texto donde guarda el nombre de la computadora, donde tiene el método remoto, que en este caso es el método de eco, tiene la asignación, o en este caso la solicitud de saber cuál es la fecha y la hora, y tiene una función o una llamada a una función que hace un retardo, ¿sí? O que pone a dormir para simular un poco que está haciendo alguna operación. Manda a llamar a una función de sleep, que lo que hace es simplemente contar 3 segundos y continuar con la siguiente instrucción. Entonces, hasta aquí, gráficamente, esto es lo que hace el servidor: crea un skeleton, crea un socket donde se pone a la escucha y listo, ¿no? Ahora, este socket con el que se pone a la escucha no es el socket donde nos va a atender o donde va a transmitir, a enviar el flujo de información. Por esa razón, crea un segundo socket, que en este caso es denominado como el client socket, pero vive dentro del servidor. El nombre que se le ha puesto es únicamente para diferenciarlo del primer socket y que nosotros tengamos claro que a través de él nos vamos a comunicar. Seguimos teniendo el skeleton y declaramos un par de variables que son definidas como is de input stream y os, que es de output stream. En este caso, estas dos variables no operan como un buffer o como algún almacén del flujo de datos, sino más bien son, como al estilo de los apuntadores, variables que están observando, avisando si ya llegó algún texto, algún flujo en el socket, ¿no? Que alguien ya nos ha enviado algo. En este caso, pues tenemos ahí ya del lado derecho, pues el socket del cliente, que es con quien nos vamos a estar comunicando, ¿sí? Ya de manera gráfica, lo que nosotros tenemos que ver en el código es que el skeleton es quien debería de encargarse de los aspectos de la red, en este caso de crear los sockets, de comunicarse con los flujos y procesarlos, ¿no? Estos actores estos lectores y escritores, que aquí yo les he denominado variables intermedias, en el argot computacional son conocidas como buffers o variables de paso, que precisamente su función es únicamente decir, a ver, aquí está un cliente, ese cliente abrió un socket, escribe algo a través del socket y aquí pues es recibido y le avisa al socket del cliente que ya hay algo escrito para que en este caso el servidor lo procese y después le pueda dar respuesta y regresarlo de nueva cuenta, ¿no?
Aquí ya gráficamente he puesto que aquí ya está el stop del cliente, que en este caso pues es, si ustedes observan, una cadena de texto, nuevamente el método eco, un método conecta y un método desconectar. Aquí ya viene lo interesante. El stop realmente aquí en esta imagen ya tiene funciones diferentes a las que habíamos visto que tenía el servidor. Básicamente le asignamos la tarea de mandar llamar al método echo, al método remoto. Le asignamos una función que en este caso significa conectarse con el servidor y desconectarse del servidor. Es decir, las tareas de la red ya están en una sección de código que se va a llamar el stop o que nosotros conceptualmente las vamos a conocer como el stop, ¿sí? En el skeleton yo voy a tener en el lado del servidor, si tú lo observas, únicamente la asignación de una variable para saber cómo se llama el servidor, que en este caso es localhost. Voy a tener la llamada al método echo, voy a tener una función que me da la fecha y la hora y el famoso retardo, ¿no? Si observo del lado izquierdo en el servidor, yo no voy a observar como tareas de red, más bien observo como procesos que hace el servidor y hasta ahí, ¿no? No hay más cosas, no es como en el stop, que acá sí veo que separé lo que se refiere a la red en este pedazo de código y ahorita vamos a tratar de explicar por qué se está haciendo así, ¿no? Y bueno, ya para cerrar en estas slides, eh, yo voy a tener en el cliente la lectura de teclado, ¿sí? Lo voy a almacenar en una variable intermedia y de ahí va a pasar al cliente y el cliente lo va a estar enviando por el socket, ¿no? Ese es, digamos, el flujo general del código de la práctica 2 de manera gráfica. Es todo lo que se hace. Eh, no sé si alguien ya tuvo oportunidad de revisarlo, de eh, darle un vistazo a nivel de código, no tanto a ejecutarlo, pues el código ya está aprobado, yo lo he probado aquí en las sesiones anteriores, no tiene ningún detalle con respecto a la compilación y a la ejecución, pero no sé si se han puesto a revisar el código para observar si hay algo que no quede claro en el código. ¿No? Bueno, yo todavía no lo he revisado, profe. Ok, Carlos, gracias. Sí, es importante darle un vistazo, porque si no, esto que estoy comentando, pues va a ser difícil enlazarlo con con lo que tenemos, ¿no? En código y pues estas cuestiones gráficas que estoy comentando, pues a lo mejor puedo decir, ah, pues sí, está bien, ¿no? Si yo no me doy un tiempo para leer el código, comprenderlo, va a ser difícil, ¿no? Entonces, sí los invito a que le dediquen, pues tal vez unos 15, 20 minutos a revisar el código y si hay algo que no quede claro, pues hacer la pregunta, ¿no? Recuerden que la idea no es hacerme especialista en el código, sino entender qué tengo que hacer, ¿no? Las instrucciones puedo ir y googlearlas y buscar cómo lo hago, pero lo importante como ingeniero o como ingeniera es que yo sepa qué tengo que hacer, ¿no? Y es lo que lo que pretendo explicar en estas siguientes slides, que es básicamente, este es un enfoque nada más. No estoy haciendo todavía el código distribuido, sino te estoy preparando para que ya vayas a hacer el código distribuido. Y básicamente es cómo hago que un método local se transforme en un método remoto, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo te invito a que te formules, te plantees, es la primera que he puesto aquí. Estoy considerando el código de la práctica 2, ¿correcto? Es, ¿por qué la interfaz debe de ser remota? Alguien que quisiese participar y decirme,
¿Por qué la interfaz que está en la práctica 2 es remota? Si no recuerdo esto que estoy comentando, puedo irme aquí al código. Déjenme ver dónde lo dejé. Aquí está. Vamos a hacerlo un poquito más así. Yo tengo en la práctica 2, tengo un paquete servidor, tengo un paquete cliente y un paquete RMI. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí lo tengo. ¿Sí? Práctica 2, servidor, cliente y el RMI. En el folder RMI o en el paquete RMI es donde yo tengo esta interfaz de la que estoy hablando. En código es esta que está aquí. Dice aquí que es una interfaz de tipo remoto. Solo tiene un método que se llama echo, que regresa una cadena de texto, recibe una variable que es de tipo cadena y obviamente especifica que puede haber alguna excepción, ¿no? Como estoy hablando de cuestiones remotas, de conectarme a la red, puede ocurrir que no tenga permiso de entrar a un cierto punto de la red, que no tenga acceso a la red, en fin, varias cuestiones que pueden ocurrir acerca de la red, ¿no? Me estoy refiriendo entonces a ese código y estoy preguntando, ¿sí? ¿Por qué la interfaz debe de ser remota? ¿Alguna idea? Chicos, chicas. ¿Por qué no puede ser simplemente una interfaz como es tradicional en Java? ¿Por qué tiene que ser remota? ¿Por qué le tengo que asignar esa característica de que sea remota? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿No hay Sí, nadie, profe. ninguna idea de por qué debe de ser remota? Como en telemática, es telecomunicación automática, ¿no? ¿La telecomunicación es qué? Es remota, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí la interfaz debe de ser remota? Espero estar planteando bien la pregunta porque es muy simple. Pienso que a lo mejor es tan simple que por eso no veo que haya alguna respuesta o al menos algún intento de responder por qué debe de ser remota. Bueno, profe, no sé si sea como lo que estábamos viendo al principio de las sesiones, que era cuando estábamos viendo las características de un sistema distribuido, que pues siempre debe estar como accesible. Ujú. Sí, sí, No sé debe si de sea ser por eso. accesible. ¿Remoto qué es? Carlos, ya aprovechando. Mm, eh, Es muy simple, ¿no? Hablo del término en general. ¿Qué significa que sea algo remoto? O dejamos que te ayude Alejandro. sí, no, que A me ver, ayude. Alejandro. Que no se encuentre donde nosotros nos encontramos, o sea, que se encuentre a distancia. Así es, ¿no? Entonces, ¿por qué debe de estar a distancia la interfaz? Porque no debe de vivir en la misma computadora. Estamos pensando, gracias por la respuesta, por eso les decía que era muy simple, me extrañaba que no hubiese intento de respuesta. Estamos hablando de que los códigos que estamos haciendo no deben de vivir en la misma computadora. Como estamos arrancando con esta práctica 2, nos estamos dando la libertad, estamos siendo flexibles en que el código lo ejecutemos en la misma computadora. Sin embargo, lo que debemos de hacer es que el código debe de vivir en computadoras diferentes. Por supuesto, yo lo voy a compilar en una única computadora, pero de ahí yo puedo o debo de poderles enviar a ustedes el código compilado para que ustedes lo ejecuten en sus propias computadoras, ¿sí? Ese es el objetivo del código distribuido, ¿no? Entonces, ya con eso respondo la primera pregunta. ¿Por qué la interfaz debe de ser remota?
porque los códigos que se van a mandar llamar no viven en la misma computadora, ¿no? Esa es la respuesta. Siguiente pregunta, ¿por qué tanto el cliente como el servidor, dice, implementan la interfaz remota echo? En otras palabras, estoy preguntando, ¿por qué el cliente y el servidor incluyen el método echo en sus códigos? Si no lo recuerdo, puedo ir rápidamente a revisarlo y ver que aquí en el skeleton, por ejemplo, yo tengo el método echo. Recuerden, el skeleton forma parte del código del servidor. Si vengo a ver el stop, que es parte también del cliente, también tengo aquí el método echo. Solo que el método echo hace cosas distintas en el cliente si lo comparo con las cosas que tiene que hacer en el servidor, que fue lo que traté de comentar en las slides, gráficamente qué hacía en cada uno. Entonces, me regreso aquí a la pregunta que es necesaria y que digo, ¿por qué deben de implementar la interfaz remota? Porque aunque esté distribuido el código, ¿sí? Que esa es nuestra meta final, no quiere decir que nada más uno de ellos va a proporcionar todo el código. Regresando a mi trillado ejemplo de que tú tengas una tienda como Amazon y quieres hacer pagos con tarjetas de crédito bancarias, tú necesitas que tanto el banco proporcione un pedazo de código, tal vez la mayor parte, y tú del lado que eres Amazon, pues al menos proporcionas una línea de código. ¿Cuál es? Cobrar con tarjeta de crédito, ¿no? Es una sola línea de código que dice cobrar con tarjeta de crédito y te voy a enviar el número de la tarjeta, el código CVV y mi nombre, ¿no? Por decir algo. El banco es el que sí tendría que tener del otro lado, pues un gran conjunto de instrucciones para validar que se lleve a cabo la operación. Entonces, el cliente y el servidor tienen que proporcionar código, a eso se le llama implementar. Recuerda, la palabra implementar en Java y en software siempre se refiere a que yo escribo un código. Si me dicen, oye, implementa esta función, me están diciendo, ponle adentro de la función un código, instrucciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo deben de hacer? Porque la interfaz remota, en este caso el método echo, vive en un lado en el servidor y vive en otro lado en el cliente. Hacen cosas distintas. No es que estén duplicados. Es muy importante que yo tenga claro eso, ¿sí? Voy bien hasta aquí. Fernando Ventura. Sí, profe, todo bien. Sí, muy bien. ¿Cuáles operaciones, aquí pongo entre paréntesis, de red debe realizar el servidor y cuál es el cliente? ¿Cuáles operaciones? Esta es una pregunta que tú debes de poder responder una vez que estés ya trabajando en el código. ¿Sí, Gerardo? ¿O se abrió tu micrófono? Ok. Bien, ¿cuáles operaciones debe de realizar el servidor y cuál es el cliente? Me adelanto un poco. ¿Y cuáles deberían de ser? Pues todas las referentes a los sockets, porque son las que establecen las comunicaciones. Entonces, si el código se distribuye, ¿qué significa? Cuando yo digo, vamos a distribuir el código, vamos a verlo. El código no va a vivir siempre en las mismas computadoras. Debe de poder trasladarse a otras computadoras sin que eso impacte el funcionamiento del sistema. No quiere decir, ya lo compilé, ya lo eché a andar aquí en mi computadora y ahora hay necesidad, por ejemplo, de llevárselo a una máquina que está en Lupita y que me dijeras, sí, profe, pero es que cuando lo ponga ya, pues tiene que volver a compilarlo o va a tener que escribir, modificar nuevo código para que funcione como estaba funcionando en mi computadora. No es algo que desearíamos. Desearíamos que literalmente nada más yo lo copie y lo pegue y listo, el código siga funcionando sin que yo tenga que meterle mano al código. Esa es una característica distribuida, ¿sí? Piensa en esta imagen que te estoy presentando ahorita aquí. Tú tienes aquí en la práctica 2, estás en tu máquina, en tu red que tienes en casa,
Tienes el servidor, tienes el cliente y tienes un pedazo de código que se llama el skeleton y otro que se llama el stop. Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando yo te digo, pero quiero que ahora te lleves el servidor a una red distinta a la de tu casa? La red B sería alguno de tus compañeros de equipo, la red C otro compañero de tu equipo y la red D tal vez sea yo. El primer problema que voy a tener cuando ya vivan en 4 redes distintas estos códigos, el primer problema que me voy a enfrentar es, ¿son visibles entre sí? ¿Son visibles entre sí? ¿Puedo hacerle un ping desde la red B a la red A a la máquina servidor para ver si me contesta? Lo más probable es que no, porque la red en casa no me proporciona una IP pública, es decir, no tiene salida, no es visible hacia el mundo, ¿no? No lo puedo localizar, encontrar desde una red ajena, a menos de que fuese una IP pública, pero los proveedores de Internet para las casas no nos proporcionan IPs públicas, nos proporcionan IPs locales, ¿no? Entonces tengo ahí un primer problema a vencer, que ya hemos hablado que esto lo puedo resolver utilizando Hamachi, TeamViewer, en fin, cualquiera de estos, ¿no? Entonces, de esta manera, empiezo a enfrentarme a ¿por qué tengo que distribuir el código? El código aquí ya está en red, pero todavía no está distribuido. ¿Cuándo voy a decir que está distribuido? Cuando el software por sí mismo es capaz de encontrar el servidor al skeleton o el skeleton al servidor, el skeleton al stop y el stop al cliente, sin que yo tenga que físicamente o remotamente ir y teclear, por ejemplo, la IP, el puerto, sino que todo lo pueda hacer de manera automática el código, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cuáles operaciones deben realizarse en el stop y cuáles en el esqueleto? La respuesta es que la correcta elección de estas operaciones garantiza que podamos ahora llamar al stop y al skeleton como una capa distribuida. Eso es el famoso middleware que ya hemos hablado en otras sesiones, que ya dejé incluso una tarea para leer acerca de lo que es el middleware. Vamos a ir avanzando. Ahora sí, tengo que comprender que voy a separar todas las instrucciones que son de la capa de red, que están en los códigos que he proporcionado de la práctica 2. Todo lo que tiene que ver con sockets, con comunicarse hacia la red, eso debe de estar separado, ¿sí? Y deben de vivir ahora en una capa distribuida, ¿no? Una capa que aquí le llamamos el middleware. Eso me va a garantizar que yo pueda mover a otros equipos de cómputo sin que eso afecte la operación del sistema. ¿Qué ventajas me va a dar eso? ¿Para qué quiero hacer eso? Bueno, hay que pensar en distribuido, ya dejar de lado lo de remoto o lo de red y pensar, el stop y el skeleton, ¿dónde deben de vivir? Pregunto yo, ¿dónde vive Google? A lo mejor tú me dices, bueno, hay un servidor en Seattle, pero sé que a lo mejor cuando yo he hecho alguna práctica con un tracer, sé que también hay otro servidor en Brasil, o sé que también hay otro en Europa. La pregunta ahí es, ¿pueden vivir en otros equipos de cómputo? Esperaría que el Google que está instalado en Brasil sea diferente al Google que está instalado en Seattle. ¿Sí? ¿Sí ocurre eso en el mundo real? ¿Sí se requiere? ¿Sí requiere que yo haga un código en casa y luego necesite llevármelo a otra computadora y que yo no ponga como de requisito, oye, es que lo hice en Windows y pues es Windows 10, ¿eh? Y cuando te lo lleves a otra red y a otra computadora, debe de ser exactamente Windows 10, porque si es Windows 11 o si es Linux, pues no se va a ejecutar. No son condiciones ideales que yo esperaría que alguien me las pusiera como limitantes, ¿no? Pongo este ejemplo. Como saben, Microsoft va a aperturar un centro de datos aquí en México, en Querétaro. Ahí les puse la URL y fue una noticia que salió hace días.
Y en este caso, yo podría pensar, Microsoft tendría que poner a nuevos programadores a readaptar su código, a reescribirlo. Pensaría yo que sería una mala práctica de software porque es como rehacer el trabajo. Más bien pensaría que el software está preparado para que cuando lo ejecutes, pregunte en qué red vivo, cuáles puertos tengo disponibles, cómo me llamo yo como equipo de cómputo, cómo me pueden localizar los programas con los cuales yo tradicionalmente tengo comunicación. Y una vez que tenga esa información el programa, entonces sea capaz de salir a la red, buscar a los equipos con los que se tiene que comunicar y establecer la comunicación y operar como cuando estaba, no sé, si estaba en algún estado de, válgase la expresión, en Estados Unidos, y que siga operando como lo hacía allá, nada más que ahora va a estar en Querétaro, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí, Miriam Sánchez? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, por el momento no. Ok. Entonces, cuando traslado un programa, un software, por supuesto, tal vez un stub o un skeleton, espero tener que reescribir el código, adaptarlo, debería poder moverlo y que no afecte la operación del sistema. Pues la respuesta es que sí, ¿no? Este es un rasgo distribuido, el cual me permite decir que el software tiene características distribuidas. Y como tiene características distribuidas, pues podría comenzar a pensar que realmente es un sistema distribuido, ¿no? Entonces, vamos a verlo ya lo que tenemos que hacer nosotros en el ejercicio que van a ser como parte de la práctica 2. Pues van a tener que definir qué operaciones va a haber en el cliente y en el servidor. Van a tener que definir una interfaz remota para el cliente y el servidor. Espero que aquí ya vaya quedando claro que la interfaz es un mecanismo de Java que aquí en este ejercicio lo utilizamos para que se vean el cliente y el servidor, para que sean capaces de encontrarse, de localizarse, de saber dónde viven, en qué red están viviendo, ¿sí? Por eso la necesito la interfaz. Si no estoy en Java, no tendría que definir una interfaz remota. Tendría que usar algún otro mecanismo de programación para hacer que sean identificables, ¿no? ¿Sí? Enseguida, tengo que definir qué instrucciones de la interfaz remota se van a implementar en el stop y en el skeleton, o sea, en el cliente y en el servidor. Y voy a tener que incluir el stop en el cliente y el skeleton en el servidor. Voy a tener que compilar y voy a ejecutar, ¿no? Entonces, vamos a revisar con más calma el código. Si yo voy al código del EcoServer de la práctica 2, voy a observar que hace este listado de operaciones generales. Abre un socket con una IP y un puerto, se pone a escuchar, avisa que está listo para aceptar conexiones, prepara todas las operaciones de entrada-salida en el socket, es decir, el esqueleto, ¿sí? Lee del socket, envía el esqueleto y limpia la conexión. Vamos a verlo en el código. Esto que acabo aquí de comentarles. Y vamos a revisar si lo que acabo de comentar es exactamente lo que acabo de decirles, ¿no? Entonces me voy a ir aquí. Vean ustedes qué está ocurriendo. El EcoServer aquí tiene una línea que es donde yo creo o instancio el esqueleto, ¿no? Aquí dice Eco Object Skeleton, se va a llamar EO y creo un esqueleto. Voy a tener variables donde almaceno el nombre de la computadora, creo un server socket, como les había dicho,
un socket para atender cuestiones del cliente, declaro una variable lectora y una variable escritora, y declaro además un objeto de tipo cadena que me va a servir para dar lectura a lo que va escribiendo en el socket. Primero, obtengo el nombre de mi computadora. Esto, ¿por qué inicialmente yo le puse aquí localhost? Porque fue como inicialmente pensé el código en local. Cuando yo tengo el código en local, acostumbro a hardcodear, no sé si han escuchado ese término que dicen, está hardcodeado tu código. ¿Alguien lo ha escuchado ese término? Hardcode. Yo no, profe. ¿No? No, ¿Nadie? profe. ¿Nadie? ¿De verdad? ¿Nadie ha escuchado esto de hardcode? No, Yo profe. tampoco probé. Mm, ¿No? Bueno, pues aquí se los presento. Si ustedes llegan a dedicarse al software, va a ser un término que en algún momento van a escuchar. Como lo dice en inglés, pues es código duro, código endurecido, código rígido. Quiere decir que aquí, por ejemplo, yo estoy colocando y diciendo que la variable myURL se llama localhost, de tal manera que si yo me voy a otra computadora, tendría que cambiar, entrar al código y modificar y decir, ahora ya no te vas a llamar localhost, a lo mejor ya estoy en una máquina que ya tiene un nombre específico y se llama juan.com. Ah, bueno. Entonces, esto fue escrito, esta línea 8, pensando en código local. Cuando ya pienso que el código va a poderse distribuir o va a poder hacerse remoto, lo que hago es utilizar alguna instrucción como aquí que me dice, obtén el nombre de la máquina en la que me estoy ejecutando. Esta instrucción lo que va a hacer es irle y preguntar al sistema operativo si le puede dar el nombre de la máquina. Como ven ahí, tengo que ponerlo esto en un broken try y catch porque puede ser que o no sepa el nombre de la máquina o no tenga permisos para obtenerlo, ¿no? Enseguida, después de eso, ¿qué hago? Abro el socket, ¿sí? Puede ocurrir una excepción que no pueda escuchar en ese puerto 1007, pero también puede ser que simplemente yo imprima y diga, ya estoy escuchando en el puerto 1007, ¿no? Y soy localhost, ¿sí? Enseguida entro a un ciclo infinito donde acepto la conexión de un cliente, declaro mi variable input stream para decir que me preparo para leer el socket. Aquí todavía no estoy leyendo, ¿eh? Línea 38, aquí todavía no estoy como tal haciendo una lectura completa, ¿no? Simplemente he asignado la lectura a IS y en el caso de Output Stream también me he preparado para escribir en el socket. Estoy hablando gráficamente para que nos ubiquemos. A ver, permítanme, déjame ver. ¿Dónde dejé la otra? Aquí está. Estoy hablando de estos que están aquí. IS y OS. Son apuntadores, son buffers, son variables intermedias que no captan aquí el texto, sino simplemente están mirando lo que se escribe o lo que se lee y realmente quien tiene que hacer el trabajo es el socket. Eso es lo que está ocurriendo aquí en esta línea, ¿sí? Y enseguida, ahora sí, aquí ya hago una lectura, ¿sí te das cuenta? Aquí nada más preparé, puse el apuntador y dije, a ver, quiero que estés mirando aquí en el socket para saber cuando alguien escriba. Y aquí sí ya te voy a decir, quiero que leas una línea y lo asignes a esta variable. Una vez que lo has asignado a esta variable porque sí pudiste leer una línea, es decir, el socket ya tiene un flujo de datos, ¿sí? Ah, pues entonces en ese momento, aquí viene lo interesante. Esto es la parte distribuida. Mando llamar a EO. ¿Quién es EO? Si te acuerdas, es EcoObject.
es el skeleton que está aquí, EO. En todo el código, apenas esta es la primera vez que aparece el skeleton y aparece precisamente para escribir en él, mandándole a través del método echo la línea de texto que yo he leído del socket. Limpio el socket y cierro todo, ¿sí? Aquí hay algo interesante. En este código que te estoy presentando, el socket no está separado, no vive en el skeleton, debería de vivir ahí para que precisamente, si yo me llevo el skeleton, él pueda conocer en qué IP está ejecutándose, en qué puerto. A propósito, ahorita así lo dejé en este código, pero debería de estar aquí en este objeto EO, en el echo object, debería de estar estas instrucciones de crear el socket. Vamos a revisarlo rápido para recordar. Aquí está el skeleton, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el skeleton? Fíjense, otra vez, parece que estoy duplicando, ¿no? Porque por eso en el servidor también curiosamente tiene esta variable myURL, ¿sí? Y aquí también tiene esa variable myURL. Aquí tengo un constructor para saber cómo me llamo, igual que el servidor, ¿sí? ¿Por qué lo tiene duplicado, por así decirlo? Porque estoy pensando que ya no van a vivir en la misma computadora. Este código EcoServer va a vivir en una computadora A, y Echo Object Skeleton va a vivir en una computadora B. Por eso necesitan saber cómo se llaman. Y más interesante aún, necesitan después saber cómo se encuentran, cómo pueden ser localizables. Y ahora sí, viene el método echo. Estoy hablando del skeleton del servidor. ¿Qué hace? Toma la fecha y hora. Obtengo aquí la fecha y hora actual. Armo una respuesta que voy a enviar indicándole soy fulano, fecha fulana, ¿sí? Y la variable input, como ves, es la que recibe el servidor. Esta variable input es la que le mandó el cliente, ¿sí? Y por eso dice procesando tal mensaje, ¿sí? Y al final simplemente va a regresar esta cadena de texto, esta que está aquí, que dice servidor, o sea, como se llame el servidor, aquí va a quedar almacenado, la fecha en la que lo hace y enseguida la cadena de texto que recibió del cliente. Si no recuerdo esa parte, déjenme ver, vamos a abrir esa terminal para que lo recordemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, chicos? ¿Voy bien a este nivel de detalle o se hace aburrido que lo esté haciendo a este nivel de detalle? Por favor, si también me van indicando. No, profe, así está bien. Entre más detallado, mejor. Sí, por dos, está bien así. Ok, bueno. Profe, Entonces, me voy a cambiar a los directorios. Ya he ejecutado varias veces el código, pero la idea es que te quede claro qué tienes que hacer, porque ahora sí ya sigues tú quien va a tener que hacer las cosas. Entonces voy aquí a arrancar el server y se llama EcoServer. ¿Sí? Aquí ya está, ¿no? EcoServer está escuchando en el puerto fulano. Ahora aquí también me voy a cambiar. Y ahora voy a decir client. Por cierto, actualicé el código que está allí en GitHub por algunas variables que yo tenía de las prácticas anteriores y que estaban innecesariamente ahí codificadas. Entonces, para que lo sepan, ¿no? Para que cuando lo descarguen lo hagan ahora con la versión nueva, para que coincida con lo que estamos platicando ahorita aquí en la clase. ¿Sí?
Bueno, ahí ya se conectó y cuando yo digo hola, ¿cómo estás? ¿Sí? De este lado, por eso dice procesando, ¿no? Aquí está, ¿no? De hecho, me regreso acá al código y ahí está, ¿no? Procesando lo que recibí del código, ¿no? Se está deteniendo un poco mi computadora. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que más bien sea nada más como que está haciendo algo. Sí. Y bueno, me regreso acá aquí al código. Y bueno, les decía que lo que está haciendo aquí es mandarme esos mensajes. Estoy en el skeleton ya del servidor. ¿Qué hace el método echo aquí? Únicamente tomó la fecha, la cadena que leyó, que le envió el cliente y lo regresa. ¿A quién se lo regresa? Este red on red, esta cadena de texto que armamos aquí en la línea 31, ¿a quién se la regresó? Pues se la está regresando a quien lo manda a llamar, ¿no? Ya se congeló allí mi ventana. Digo, creo que ustedes ven que sí se mueve mi mouse, pero se quedó como bloqueado. Pero bueno, mientras aprovecho pues para seguir platicando, a ver si ahorita mientras responde, espero no tener que reiniciarlo. Yo puedo, por supuesto, abrir otros clientes. ¿Sí? Aquí puedo poner, por ejemplo, 127.0.1 y poner, para que sea diferente, ¿no? Al que está de este lado derecho. Y también observar, hola, soy el cliente 2, ¿cómo estás? ¿No? Y observar que el servidor me va a seguir atendiendo, no importando que tenga 1, 2 o 3 clientes. Pero reitero que la intención en el código es separar todo lo que sea de red para que se vaya al skeleton, para las cosas que tiene que hacer el servidor, y en el lado del cliente también se vaya a todo lo que tiene que ver con el cliente, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, entonces ahora sí que estos códigos que nos está mostrando es eh, para nada más de manera local, ¿no? Está pensado nada más para que sea de manera local. Sí, aunque ya si nos los llevamos a una red distinta, ya tienen preparado sus variables, como les mostré, donde yo pregunto cómo me llamo. Por medio de la máquina virtual de Java, van a poder ser localizables. Recuérdame, Dieter, ya expliqué la vez pasada lo de las máquinas virtuales. No, recuerdo que lo ¿No? mencionó, pero no lo detalló. No hicimos un dibujito. Es que bueno, hice un dibujito, pero ya no me acuerdo si fue con ustedes o con el grupo de la tarde. Si no, para ahorita aprovechar y comentarlo rápido, porque sí es importante esta pregunta que has hecho. Bueno, yo no recuerdo el dibujito. ¿No? Los chicos, los demás, ¿qué dicen? No, ¿Sí profe. lo...? No, profesor. No, No, profe, me profe. parece que no. ¿No? Ok, bueno, vamos a verlo rápido. Es que me está pidiendo, ya. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy utilizando aquí en Java, por ejemplo, cuando ya, esto sí ya lo he preguntado con ustedes, cuando yo tengo un archivo .class, es decir, compilé un archivo Java, lo compilé en Windows, y tú tienes un sistema operativo Linux, yo te pido que te lleves este mismo archivo .class aquí a Linux
y que lo ejecutes. De acuerdo a lo que ofrece Java por su principio de interoperabilidad, que es ese rasgo, ese concepto se refiere a precisamente que podamos enviarlo a través de distintas plataformas, o que también se le llama multiplataforma, que si recuerdan, el lema de Java es compile one, run everywhere, ¿no? O sea, compílalo en un solo lugar, ejecútalo en cualquier lugar. Esto sí es verdad, o sea, sí me puedo llevar un archivo ya compilado y ejecutarlo en Linux, aunque haya sido compilado en Windows, siempre y cuando, algo que no me dicen y que es importante que yo defina muy bien, es que la máquina virtual que vive en Windows, ¿sí?, debe de ser una máquina virtual compatible con la que vive en Linux. O sea, esta máquina virtual que vive aquí en Linux es una máquina virtual de Linux. Y esta máquina virtual que vive del lado izquierdo es una máquina virtual de Windows. Tú tienes que descargar la máquina virtual, no el compilador, no confundir. El intérprete es la máquina virtual. Tú lo descargas a tu máquina. Precisamente ese intérprete es el que sabe entender qué dice este archivo .class. Pero esta máquina virtual es la única que sabe comunicarse con Windows. Esta máquina virtual es la única que sabe comunicarse con Windows, con Linux. Esta máquina virtual de Windows y esta máquina virtual de Linux no son compatibles entre sí. No se pueden, digamos, intercambiar. Tú no te puedes llevar la máquina virtual de Linux a Windows, ni tampoco la máquina virtual de Windows a Linux. Es algo importante que tú debes de tener claro para que cuando intentes llevarte un archivo .class de un sistema operativo distinto a otro, verifiques también la versión, ¿no? A lo mejor esta máquina virtual es la versión 6, pues acá de este lado también tiene que ser la versión 6. Entonces, para la pregunta que me hacía Dieter de que estos códigos ya están preparados para que se puedan ver de manera remota, la respuesta es que sí, siempre y cuando las máquinas a donde me las llevo tengan máquinas virtuales de Java compatibles. Y número 2, que los equipos de cómputo se puedan ver en la red. Si no se pueden ver en la red, aunque las máquinas virtuales sean las mismas, no voy a poder observar esto que estoy comentando, ¿sí? En otras palabras, si yo abro aquí mi terminal, déjenme abro otra. Pero tengo que volver a compartir porque si no, no ven lo que estoy haciendo. Ahí está. He abierto una nueva terminal. Entonces pregunto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi IP? Como seguramente en varios de sus equipos de cómputo ustedes pueden tener tarjeta inalámbrica, tarjeta Ethernet. Entonces habrá que ver cuál es la que está, por ejemplo, ustedes ven aquí que me aparece está inactiva. Esta sí aparece activa, aunque aquí nada más me da la dirección de Ethernet, ¿no? Si voy más hacia arriba, seguramente encontraré otra que sí está activa. Exacto, es esta. Aquí está. Y aquí sí me da una IP que yo tengo. Si tú recuerdas tus clases de redes, sabrás que la dirección 192 pues es una red privada, no es una red pública, ¿no? No tengo un 148, por ejemplo, como es la red del Poli, que sé que es una red pública y que por eso la puedo ver. Entonces, tendría yo que tener un software como el Hamachi, como el TeamViewer, alguno de estos que me permitan a mí que, por ejemplo, la máquina de Dieter pueda ver mi máquina, ¿no? Que le haga un ping a 192.168.1.149 y sea capaz de encontrarlo, de localizarlo. Una vez que esa operación de hacerle un ping
y que sí le conteste, ¿sí? Entonces podremos pensar en revisar si la máquina virtual de Java que tiene él instalado en su computadora, que Dieter tiene instalado en su computadora, revisar si yo tengo la misma máquina virtual instalada para verificar que sean compatibles y entonces ahora sí, yo le podría mandar mi código del skeleton, el .class, ¿sí? Compilado, no el .java, que lo ejecute él en su máquina y entonces poder ver esta operación que estamos haciendo local aquí con estos códigos, ¿sí? Estos clientes, estos servidores, observarlo igual que si estuvieran en un entorno local, ¿sí? ¿Sí me expliqué, Dieter? ¿Y los demás? Por supuesto. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, por esa razón, están estas instrucciones, reitero, sigue mi máquina aquí como intentando procesar, aunque ustedes ven que muevo el ratón, pero yo aquí en mi computadora veo el simbolito este de procesando y no me deja subir ya en la pantalla, pero lo que creo que sí puedo hacer es cambiarme aquí a cliente. Yo creo que no. A ver, déjenme ver si tendré que cerrar el Sublime, a ver si con eso se resuelve. Bueno, estaba aquí. Parece que sí se resolvió. Si yo veo el Echo Client, reitero, ahora tú puedes ver que aquí tienes el main, aquí tenemos el stop, pero ahora sí, ya veo que es el stop, cuando aquí lo creo, al que le asigno el puerto y el nombre del equipo en el que estoy, ¿sí? Aquí pongo la variable in, que es el apuntador al socket para, bueno, en este caso no el apuntador al socket, sino leo de teclado, ¿sí? Se lo asigno a un lector, que en este caso es in, y luego posteriormente ahora sí leo y enseguida le voy a pasar eso que leí del teclado en esta variable de cadena. ¿A quién? A SS echo. ¿Quién es SS? Pues es el stop. Entonces voy a ir a ver qué tiene el stop en el método echo. Aquí ya lo había subrayado hace un rato. Si yo veo todo lo que es el inicio, declaración de variables únicamente, de puertos, y cuando ya entro aquí al método echo, que es lo que me interesa, aquí, en la línea 22, aquí tengo un método que dice connect. ¿Qué tiene ese método que dice connect? Me vengo aquí hacia abajo. Déjenme ver si... Es que otra vez se alenta mi computadora, no sé qué ocurre ahora, que se puso medio lenta. Pero ustedes pueden verlo ahí en su computadora o en el GitHub y podrán observar que ese método connect ya tiene dentro, porque se traba, bueno, ya tiene dentro todo lo que se refiere a el socket, a crear el socket, a enlazarse con el socket, a trabajar con el socket. O sea, lo que dije en la slide de PowerPoint ya se está cumpliendo. Ya separé todo lo que tiene que ver con la red y se lo puse al stop. Y me faltaría en el servidor hacer exactamente lo mismo. Voy a tener que volverlo a forzar para que, no sé si sean las terminales que están ahorita
jugándome este asunto de que se vea lento. Bueno. Esta era la explicación gráfica. Me voy a regresar a la otra. Estábamos viendo esta. Se fue totalmente el PowerPoint. No, ahí está ya. Estaba yo aquí comentándoles que el servidor hace estas operaciones. ¿Qué hace el cliente? Si tú lo comparas, el cliente lo que hace es crear el stop, indicar puerto y nombre, leer de teclado, enviárselo al stop, limpiar la conexión y repetir. Si yo veo que hace el skeleton, implementa el método echo, nombre de máquina, fecha y hora, los concatena, hace un retardo y regresa a la cadena de texto. Si veo que hace el stop, a él sí ya se encarga de las cuestiones de red, conecta con el servidor, construye el socket, prepara todas las variables para entrada y salida del socket, ¿sí? Y regresa a la cadena de texto que leyó del socket y se desconecta. El stop aquí sí ya separó todo lo que son cosas de red, que son parte del cliente, pero que él es el que se va a encargar de estarlas resolviendo. ¿Para qué? Para que el cliente no tenga que estar preocupándose por saber cuál es la IP, cuál es el puerto. Gráficamente, a mí me presentan esto así, ¿no? Cuando trabajamos con socket, pues hay un flujo de entrada y hay un flujo de salida. Pero ya cuando trabajo con skeleton y stop, en realidad el flujo es así, ¿no? El stop es el que se comunica con el skeleton y con el cliente, ¿no? Ya no hay como tal una comunicación realmente punto a punto, sino que hay un intermediario que se encarga de resolverme la vida. Y esto es lo que yo conozco, defino como el middleware. Está entre dos entidades de software o una entidad de hardware y de software, o dos entidades de hardware, si así lo quieres ver, pero es un hardware que está de intermediario, ¿sí? ¿Qué vas a hacer como ejercicio? Ya para ir cerrando por el día de hoy. Vamos a suponer que tienes una tienda en línea, que es el cliente que acepta pagos con tarjeta de crédito. Vamos a tener un banco, un servidor que ofrezca esos servicios, ¿no? Esos métodos para hacer válidos con tarjeta de crédito los pagos, ¿no? De forma remota. Vas a definir una interfaz remota para que eso sea posible. Vas a construir el stop y el skeleton para que el cliente haga las peticiones de pago. Y en el servidor, pues validar el dato de la tarjeta y del CBV de la tarjeta. Vas a compilar y vas a poner en ejecución. En otras palabras, ¿cuáles son las operaciones que te estoy pidiendo? Es que el cliente, por ejemplo, va a tener una instrucción que diga algo como esto, ¿no? Si pago y pongo el monto que vas a pagar, el número de la tarjeta y el CBV de la tarjeta, si procede, pues vamos a imprimir transacción exitosa. Su pedido está validado y en proceso de entrega. Y si no, el pago fue declinado, intente con otro medio, ¿no? En el servidor, ¿qué es lo que se va a estar haciendo, no? Es el banco. Vamos a tener aquí el método pago, monto, tarjeta y CBV. Y aquí voy a preguntar primero, si existe la tarjeta con este CBV, pues verifico si el saldo es suficiente. Si es así, pues regreso un true. Si no, pues regreso un false y se lo envío. Aquí creo que queda muy claro por qué tanto el cliente como el servidor tienen que tener implementado el mismo método. Primero, para que se puedan comunicar entre sí, y segundo, porque es el mecanismo con el cual van a intercambiar el flujo de la información. Ahorita lo vamos a hacer con variables fijas, ¿no? Como es una cantidad, un número de tarjeta, un número de CBV. Después lo iremos haciendo más complejo cuando yo te quiera transferir un archivo completo y te lo quiera hacer pues al estilo de streaming, ¿no? Al estilo de cómo se hacen las plataformas o de eventos en vivo, cuando yo ya te diga, bueno, te voy a enviar un flujo de datos y tú vas a tener que comprender cómo lo vas a ir procesando, digiriendo y desplegando en pantalla, ¿no? ¿Sí? Este es el ejercicio que hay que hacer para la práctica 2, el que ya tendrás que hacer tú,
y que ya lo puse, ahorita está nada más platicado aquí en este slide, pero ya en el Classroom, tú ya puedes ver el documento que subí, donde vienen las instrucciones, la especificación muy clara de qué es lo que esperamos ver. Ahorita no estoy pidiendo que ya separes, obviamente, el middleware y el cliente y el servidor, porque todavía en este ejercicio no lo vamos a hacer. En la práctica 3, ahí sí, ya vamos a separar los servidores de los clientes y los middlewares y vamos a ver si realmente observamos este fenómeno distribuido y empezar a entender por qué es necesaria la parte distribuida para ya de ahí pasar a la práctica 4, que ya va a ser empezar a trabajar con Spotify, con web service. Y ahorita, como les he platicado, pues deben de tener paciencia que estamos viendo código de intermedio y tal, y todavía en la práctica 3 vamos a ver código un poquito más a bajo nivel, pero es necesario para que tú comprendas la complejidad de lo que se va resolviendo y que tú cuando ya uses los web service, pues puedas ver de manera muy clara todo lo que se te oculta y que son labores de ingeniería, pero ingeniería pues a nivel de capas de aplicación. Aquí esta materia pues es una ingeniería más a nivel de capa de red y un poquito hacia capa de aplicación, ¿no? Pero es más hacia capa de red. Por eso puede ser que a ti te resulte de interés o no te resulte de interés porque depende hacia dónde va tu foco, ¿no? Tú dices, a mí me encanta más la parte de aplicaciones o la parte de sesiones, o me gusta más la parte de ingeniería de las capas de la cuarta a la 1, no lo sé, las capas bajas, ¿no? Pero son cosas que tú debes de poder ir visualizando y que yo, pues, como el responsable de impartirte esta asignatura, pues estoy obligado a irte comentando, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Profe, entonces la función pago que se tiene que configurar va a estar ya establecida con los datos que nosotros demos, ¿no? Sí, bueno, O ya en bien, el, perdón, ya en el documento yo comenté cuáles van a ser los parámetros que va a recibir y qué operaciones pues esperamos que se lleven a cabo. No sé si esa es la pregunta. sí, es que como en el ejercicio de la práctica no venía como tal establecido de que requería una simulación entre un cliente y el banco, por eso me generó duda. Sí, sí, va a ser así. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Chicos, recuérdenme, con ustedes ya comenté lo de los sistemas operativos distribuidos, lo de Amoeba, Chorus y Mac, No, profe, solo nos dejó la tarea. pero no lo he explicado aquí, cómo, por ejemplo, cómo se instalan, ¿o sí? No, No, profe. Bueno, lo comento rápido porque también eso ya lo debí de haber visto. Vamos a comentarlo rápido, 5 minutos y ya cerramos por hoy. Así como ustedes conocen Windows, Linux, Android, que son sistemas operativos pues para computadora de escritorio. Linux es la versión de escritorio de Unix, ¿no? Cuando tú instalas Unix es porque tienes un equipo servidor, un equipo mainframe. Cuando tienes una computadora de escritorio o una laptop, tienes que instalar Linux. Lo mismo con Windows, lo mismo con Mac, etcétera. Sin embargo, cuando yo te digo, oye, quiero que instales un sistema operativo distribuido, ¿sí? Entonces la cosa cambia, ¿no? Estaba hablando Linux, Android, que estas son típicamente versiones de escritorio, ¿sí? Pero cuando, reitero, cuando yo ya hablo de distribuido, esto digamos es local. Ahora, de este lado voy a hablar de distribuido. Y aquí aparecen estos sistemas operativos, Amoeba, Chorus,
y Mac, que por cierto, pues es, bueno, o Match, así leyéndolo como tal en español, es el abuelito del sistema operativo Mac actual. Cuando a mí me piden instalar, por ejemplo, Windows o Linux o Android, estoy acostumbrado a que hay, bueno, puede ser usar una USB o más antiguamente un CD, o simplemente una conexión a la red, de ahí lo descargo y lo empiezo a instalar. Sin embargo, cuando tú quieras instalar alguno de estos sistemas operativos distribuidos como Amoeba, Chorus o Mac, lo primero que te va a pedir, el primer requisito es, necesito que tengas una red, por lo menos de 2 computadoras, pero pues para que esto tenga sentido, aquí lo voy a hacer con 3 computadoras. Y lo que hacen estos sistemas operativos es que se instalan en red. Es decir, lo primero es que necesitan saber, ok, tú tienes aquí una computadora A, una computadora B, una computadora C. Cuando tú instalas Windows, por ejemplo, pues tú dices, bueno, pues le doy a ejecutar y ya se empieza a instalar el programa. Cuando aquí en Amoeba, no. Aquí en Amoeba lo primero que te va a decir, ok, ¿en qué red estamos? ¿Qué equipos tenemos? Y entonces, literalmente, de manera, vamos a llamarlo así, paralela, empieza a instalarse, por ejemplo, aquí todo lo que es la interfaz gráfica, ¿no? El ambiente gráfico. Acá, por ejemplo, diría, acá voy a instalar el sistema de archivos y, por ejemplo, se me ocurre que aquí de este lado ponga la terminal, el kernel del sistema operativo. Entonces, si tú ves esto que te acabo de comentar, que te estoy ilustrando aquí en pantalla, empiezo a ver el famoso fenómeno distribuido, porque quiere decir que yo necesito que las 3 computadoras estén siempre en línea, en red, además que tengan comunicación entre ellas. Por otra parte, si alguna de ellas pierde conectividad, por ejemplo, que perdiera conectividad la de la interfaz gráfica, ¿significaría que el sistema se cayó? No, porque aún tendría la terminal en la computadora C, tendría el núcleo del sistema, es decir, podría escribirle comandos y el sistema me respondería, tendría el sistema de archivos, podría darle una instrucción como dir o como ls y ver los archivos que tengo, copiarlos, moverlos, transferirlos, lo que yo quisiera. Lo único que perdería es la parte gráfica. ¿Qué pasaría si pierdo el sistema de archivos? Bueno, pues ya nada más me quedaría lo que es la terminal y el kernel, es decir, algunas operaciones e instrucciones estarían disponibles, otras no, pero yo diría que el sistema está trabajando así en este escenario que acabo de ilustrar al 33%. Aquí, por supuesto, habría otro 33%, y vamos a poner que este tuviera un 34%, para que fuera el 100%. Entonces, esta es la diferencia entre un sistema distribuido y un sistema en red. El sistema distribuido, al menos, puede seguir operando aunque alguno de sus nodos siga trabajando. Esta es la famosa tolerancia a fallos. Por supuesto, si me dices, oye, si se caen las 3, bueno, si se caen las 3, pues no hay nada que hacer, ¿no? Ya el sistema operativo distribuido no podrá hacer que funcione de ningún modo. Ahí sí podríamos decir que se cayó totalmente, pero la idea en el sistema operativo distribuido y en los sistemas distribuidos es que hay cierta tolerancia y que aunque se caiga alguna parte de la red, puede seguir operando de manera parcial y entonces decimos que no se cayó. Por eso se le llama que tiene tolerancia a errores, ¿no? Ya ustedes en la tarea que les dejé podrán revisar con más detalle esto. Son sistemas operativos distribuidos ya algo antiguos, pero enfrentaron y dieron pie a lo que hoy existe de manera moderna. Por eso vemos cómo funciona la nube y todo eso, porque estos problemas fueron resueltos, superados. Te invitaría, por curiosidad, esto no lo voy a dejar como tarea, pero por curiosidad computacional, cultura computacional general, podrías ver cómo funciona el software vCenter o el software vShield, que son sistemas operativos para la nube.
De hecho, el problema que yo tuve la vez pasada con el servidor que les platicaba fue precisamente ese, que tuve un problema con el vCenter. Es un sistema operativo para servidor, el cual me permite, por ejemplo, este servidor que les hablo tiene 32 núcleos y tiene aproximadamente 512 gigas en RAM. Entonces me permite a mí decir, quiero que repartas estos 512 gigas en RAM en 10 partes, por así decirlo, de 50 gigas, para que estén asignados a 10 usuarios diferentes con 10 máquinas virtuales, les reparta procesador, les reparta disco duro, les reparta memoria y les dé acceso a red y todos puedan trabajar como si hubiese 10 máquinas en lugar de una sola máquina. Por supuesto, también es posible decirle, quiero que lo dividas para 30 usuarios, o sea, el servidor, su capacidad de procesamiento se divida para 30 usuarios. Y entonces puedo empezar a ver pues el poder de lo distribuido de la red y ya posteriormente les podré platicar cuál es realmente la diferencia entre algo que hago de nube contra algo que estoy haciendo distribuido, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, si no hay más preguntas o comentarios, con esto cerramos la sesión de hoy.